Muy buen día, mis queridos alumnos del quinto grado de primaria, de igual manera a sus queridos padres que estarán acompañando en estas sesiones de clase. Corresponde en esta oportunidad el desarrollo de la sesión de la fecha martes 24 de marzo de 2020. El área a desarrollar es aritmética y se va a reforzar en esta oportunidad ejercicios correspondientes a la interpretación de conjuntos iguales o conjuntos unitarios. Para lo cual tenemos un bloque de 4 problemas, 4 ejercicios. El número 1. El número 1 nos dice, si A y B son iguales, hallar M más el doble de N. Para lo cual nos dan aquí los conjuntos A, indicado con dos elementos, el primer elemento M-1, el segundo elemento 7, y el conjunto B como primer elemento 9 y como segundo elemento 4N-1. Bien. Dos o más conjuntos, mis queridos alumnos, son iguales cuando tienen los mismos elementos, aunque no estén en el mismo orden. ¿Qué quiere decir ello? Aquí la interpretación, entonces debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que para que A y B sean iguales, este primer término, el primer elemento M-1 debe ser igual a 9, el segundo elemento 7, ¿no? Aquí 9 y aquí es 7, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación, M-1 es igual a 9 y 4N-1 es igual a 7, ¿no? 9.7, 9.7. A y B son iguales. Entonces, igualamos M-1 con 9. Igualamos 4N-1 con el elemento 7, ¿no? Planteamos estas dos igualdades, ¿no? Muy bien, ahora desarrollemos aquí bastante sencillito para determinar el valor de N, ya que vemos que este 1 está aquí restando, pasa sumando al otro término y de frente podemos decir que M es igual 9 más 1, que es 10. Tenemos ya el valor de M. Ahora, para hallar el valor de N, del mismo modo, aquí este término 1, que está con signo menos, pasa sumando al otro término. Pasa sumando a 7, ¿no? Esta suma es igual a 8, ¿no? 7 más 1, 8. Entonces, aquí para determinar el valor de N, podemos dar dos interpretaciones, ¿no? N es igual, el 4 que aquí está multiplicando pasa dividiendo a 8, 8 entre 4. O de otro modo, también decir que el número multiplicado por 4 nos resulta 8, ¿no? Cualquiera de los dos modos es correcto. N es igual a 8 entre 4, N igual a 2. Ya teniendo ya los dos valores obtenidos, vamos a dar la respuesta. Reemplazamos, ¿no? Dice hallar M más el doble de N. M nos ha salido 2 más el doble de 2. Ahí estamos reemplazando. Ahora, mucho cuidado aquí, mis queridos alumnos. No vayan a cometer el error de esta operación al pensar que se desarrolla, ¿no? 10 más 2, 12 y por 2, 24. No es así. Porque primero, teniendo en cuenta, acá tenemos una suma y multiplicación, primero hay que realizar la multiplicación, ¿no? Bajamos el 10 y el doble de 2, que es 4. 10 más 4, 14. Solución del primer ejercicio. Muy bien. Pasamos al siguiente. En la número 2 nos dice, si los conjuntos A igual A más 3, punto y coma, 17, y B igual 10, punto y coma, 2B más 1, son iguales, calcular el valor de 3A más 5B. Aquí también lo mismo que en el ejemplo anterior, para que estos conjuntos sean iguales, debemos de corresponder que A más 3, el primer elemento del conjunto A, igualado con el primer elemento del conjunto B, que es 10. Y el segundo elemento del conjunto A, que es 17, igualado con el segundo elemento del conjunto B, que es 2B más 1. Por lo tanto, planteamos estas dos igualdades, ¿no? A más 3 es igual a 10, A más 3 es igual a 10. Y la otra igualdad, 2B más 1 es igual a 17. Mis queridos alumnos, tanto en la primera como en la segunda, como en el segundo ejercicio,
Acá tenemos, ¿no? 7 es igual a 4n menos 1. Es conveniente colocar en la primera igualdad la expresión que tiene la incógnita y en la segunda igualdad el número. Lo que estoy haciendo aquí también, ¿no? Aquí en la primera igualdad la expresión que tiene la incógnita y en la segunda igualdad el numerito que es 17, ¿no? Para que sea más sencilla la interpretación del desarrollo de esas sencillas ecuaciones. Aquí vamos a darle ya de modo directo la solución de A. ¿Cómo pasa este término a la otra igualdad? Acá vemos que está sumando, pasa restando, ¿no? 10 menos 3, que resulta ser 7. Para determinar el valor de B, bajamos 2B. El 1 pasa restando a 17. 17 menos 1, 16. B es igual a 16 dividido entre 2. B es igual a 16 entre 2 igual a 8, ¿no? O 2 por 8, 16, ¿no? Que el número multiplicado por 2 da 16. Ya tenemos los dos valores. Ahora vamos a la respuesta. La respuesta que nos pide aquí, calcular qué significa esta expresión, la interpretación, el triple de A más el quíntuplo de B. Entonces reemplazamos triple 3 veces el valor de A, sumado quíntuple 5 veces el valor de B. Realizamos estas dos multiplicaciones indicadas, 3 por 7, que es 21, más 5 por 8, 40. La suma resulta ser 61, el valor numérico del segundo ejercicio, ¿no? La respuesta es 61. Muy bien. Entonces, después de haber desarrollado dos ejemplos concernientes a conjuntos iguales, ahora los siguientes dos ejemplos van en relación a conjuntos unitarios, ¿no? Como dice el ejemplo número 3, el conjunto C es igual a 2A más 1, punto y coma, 3B menos 1, punto y coma, 23. No dice que es unitario este conjunto C. Determina A por B. Cuando un conjunto es unitario, un conjunto, por el mismo nombre, es unitario cuando tiene un solo elemento. Pero vemos que en la expresión C, aparentemente, ¿no? Aparentemente figuran tres elementos, ¿no? 2A más 1 como primer elemento, 3B menos 1 como segundo elemento y 23 como tercer elemento. ¿Qué debe de sacarse como conclusión aquí? Como dice que es unitario, significa que cada uno de ellos tiene el mismo valor, es decir, son iguales los tres elementos, ¿no? Significa que 2A más 1 es 23, 3B menos 1, 23, y aquí también 23, ¿no? Si sus tres términos son iguales, se considera como un solo elemento conjunto unitario. Por lo tanto, vamos a establecer esas tres igualdades. 2A más 1 igual a 23 y la segunda igualdad, 3B menos 1 igual a 23. Ya, espero que con estos ejemplos, mis queridos alumnos, ya no tengan ninguna dificultad en el desarrollo de estas sencillas ecuaciones, ¿no? Son sencillísimas, son fáciles de desarrollar. Aquí bajamos el término que tiene la incógnita. El 1, ¿cómo pasa al otro lado? Aquí está sumando, va a pasar restando. En la cabecita, ¿no? 23 menos 1, 22. Ahora, decimos, ¿qué número multiplicado por 2 resulta 22? El número que multiplicado por 2 es 22, es 11, ¿no? A vale 11, ¿no? 2 por 11, 22. De igual manera, desarrollamos la otra ecuación. Bajamos aquí 3b, el 1 aquí está restando, pasa sumando. 23 más 1 igual a 24. ¿Qué número multiplicado por 3 es 24? Ese número es 8. Así es como se desarrollan estas simples o sencillas ecuaciones de integrado. Hemos determinado el valor de A y el valor de B. Como respuesta, determina A por B. Reemplazamos. A resultó ser 11 y B resultó ser 8. Y 11 por 8, 88. Solución del ejercicio número 3. Cuarto ejemplo.
Si A es un conjunto unitario, calcula el valor de A por B menos C. En este caso, mis queridos alumnos, el conjunto A aparentemente tiene 4 elementos, ¿no? Primer elemento, 2A, segundo elemento, B más 1, tercer elemento, C menos 1 y cuarto elemento es 6, ¿no? Para que se cumpla que este conjunto sea unitario, ¿qué conclusión hay que sacar? Hay que sacar como conclusión que todos estos elementos deben ser iguales a 6, ¿no? Es decir, aquí debe ser 6, 6, 6, ¿no? Todos sus elementos deben ser iguales. Decimos entonces 2A es igual a 6. Siguiente ecuación, B más 1 igual a 6. Y tercera ecuación, C menos 1 es igual a 6, ¿no? Es decir, cada término que contiene la incógnita lo igualamos con el valor numérico que se conoce, ¿no? 2A igual a 6, B más 1 igual a 6 y C menos 1 igual a 6. ¿Qué número multiplicado por 2 resulta 6? Este numerito es igual a 3. ¿Qué número sumado con 1 es 6? El número es 5. ¿Cuánto hay que restarle a un número? Hay que restarle a 1 para que me resulte 6? Ese número debe ser 7, ¿no? Por la otra manera, el 1 pasa sumando, el 1 pasa restando y aquí el 2 pasa dividiendo. Cualquiera de las formas que uno elija de desarrollar es correcta, ¿no? Dar la solución de estas sencillas ecuaciones. Respuesta, reemplazamos. Nos pide A por B menos C. Reemplazamos entonces A3 por el valor de C, que es 5, menos el valor, de B, que resultó ser 5, menos el valor de C. Primero realizamos la multiplicación, 3 por 5, 15. Concluimos restando 15 con 7, que es 8, ¿no? 15 menos 7 es 8. 8 es la solución de este ejercicio número 4. Muy bien. Luego de la explicación de dos problemas, dos ejercicios relacionados a conjuntos iguales a igualdad de conjuntos y dos ejercicios de conjunto unitario, pasamos a este tema bastante importante, pues lleva como título relaciones entre conjuntos. Acá nos da como referencia a tres conjuntos A, B y C y nos pide representar gráficamente B con C, gráficamente A con C y del mismo modo gráficamente A con B. Es muy importante la interpretación de saber graficar los conjuntos. Van a tener la seguridad de aprender cuando se trata de dos conjuntos. Luego más adelante vamos a hacer cuando se trata de tres conjuntos. Bien, como dije hace un momento, este tema, saber graficar, va a ser bien importante porque el siguiente tema a tratar en aritmética va a ser operaciones en conjuntos. Vamos a desarrollar la unión, la intersección, la diferencia simétrica entre dos o más conjuntos. Y es importante saberlo representar gráficamente al final de esas operaciones. Entonces, esa es una introducción al tema pues, de operaciones con conjuntos. ¿Qué debemos hacer? Como nos dice, vamos a graficar. Y saben ustedes que la representación gráfica de un conjunto generalmente es como un circulito así o un ovoide que representa, se lo llamamos diagramas de Venn. También se utiliza figuras geométricas que puede ser triángulo, rectangulito, cuadrado, pentágono, cualquier polígono, ¿no? Pero más se utiliza, ¿no? Lo que llamamos como diagrama de Venn, un ovaloide. Muy bien, entonces aquí para determinar o graficar los conjuntos B y C tenemos que observar. Aquí vemos que el conjunto B tiene 4 elementos, 2, 6, 8 y 10. Y el conjunto C que tiene 3 elementos, 3, 4 y 9. Tenemos que observar, y hace un instante, significa que debemos sacar aquí una conclusión.
¿Se repite o no se repiten elementos entre los conjuntos B y C? Si uno hace la observación, se da cuenta aquí veo que en B y C no hay ningún elemento que se repite. Por lo tanto, como no hay ningún elemento que se repite, la manera gráfica de representar a estos dos conjuntos es hacer los diagramas separaditos, ¿no? Donde aquí vamos a representar primero al conjunto B y aquí al conjunto C. Y escribir los elementos del conjunto B, 2, 6, 8, 10, ¿no? Con su puntito acompañado, no olvidar, cuando los presentamos en diagramas, ¿no? Y los elementos del conjunto C, 3, 4 y 9, ¿no? Entonces, se dibujan, la representación gráfica es que los diagramas, las figuras, tienen que estar separadas. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que se repite, no hay nada en común entre ellos. Entonces, ¿cómo se llama cuando dos conjuntos están separados? Cuando no hay ningún elemento común. A estos conjuntos se le conoce con el nombre de, vamos a anotarlo aquí, conjuntos disjuntos. Entonces, a la pregunta, ¿qué son conjuntos disjuntos o cuando dos conjuntos son disjuntos? Dos conjuntos son disjuntos cuando no hay ningún elemento que se repite. En otras palabras, no tienen elementos comunes, ¿no? Entonces, cada conjunto tiene sus propios elementos y como el mismo nombre dice, disjuntos, están distanciados, están separaditos. Bien, entonces esa es una consideración que hay que tener en cuenta para graficar dos conjuntos cuando son disjuntos. Pasamos a la parte B. En la parte B tenemos aquí la representación gráfica nos pide de los conjuntos A y C. Aquí tenemos el conjunto A formado por 6 elementos y el conjunto C formado por 3 elementos. Al igual que en la pregunta que hice para representar gráficamente el ejercicio A, ¿cuál es la pregunta que uno debe formularse? La pregunta es, ¿se repiten elementos o hay elementos comunes? Entonces observamos A y C. Observando A y C, aquí vemos que se repiten elementos. ¿Quiénes se repiten? Se repite el 3 y el 9. Y aquí en el conjunto C, el 4 no se repite. Aquí sobró un elemento y acá ha sobrado 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, mis queridos alumnos, cuando se repiten elementos y en cada conjunto sobran elementos, así sea un elemento que sobre, entonces la representación gráfica entre estos dos conjuntos es así de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces aquí representamos al conjunto A y al conjunto C. ¿Y por dónde empezamos escribiendo los elementos? Para que no sea bastante sencillo, empezamos aquí por esta partecita que significa la parte que corresponde a los elementos comunes o elementos que se repiten. ¿Quiénes se repiten? El 3 y el 9. Entonces, esos dos elementos van aquí al centro. Luego completamos el conjunto A, en esta partecita, el conjunto A, vamos a completarle con el 2. El 3 ya no lo escribo porque ya está formando parte del conjunto A, porque el 3 es parte del conjunto A. El 6 sí hay que escribirlo, ¿no? En otras palabras, se escribe aquí los que no se repiten. El 2, el 6, el 8 y el 10, ¿no? El 8 por aquí y el 10, ¿no? Ahí está. Teniendo en cuenta que el conjunto A es todo este diagrama, ¿no? El conjunto A es 2, 3, 6, 8, 9 y 10, como vemos aquí, ¿no? Eso también hay que verificarlo. Y ahora para el conjunto C, los elementos que se repiten 3 y 9, el único que no se repetirá es el 4, aquí colocamos el 4. Muy bien, entonces esa es la representación gráfica correcta entre los conjuntos A y C. ¿Cómo se les llama a estos conjuntos? Vamos a darle como nombre cuando en un conjunto se repiten algunos elementos y no totalmente todos, ¿no? Aquí sobró un elemento, acá sobró 3 elementos, vamos a darle el nombre de conjuntos comunes. Entonces, ¿cuándo dos conjuntos son comunes? Cuando se repiten algunos elementos
de esos dos conjuntos. Bien, pasamos a la parte final, la representación gráfica entre los conjuntos A y B. A ver, vemos aquí el conjunto A formado por estos 6 elementos y el conjunto B por estos 4 elementos. La pregunta, ¿se repiten o no se repiten elementos? Observando, la respuesta es bastante fácil, es decir, sí se repiten elementos. ¿Qué elementos se repiten? Vemos aquí, se repite el 2, se repite el 6, se repite el 8 y también se repite el 10. Conclusión, 2, 6, 8 y 10 son elementos comunes. Pero vemos que esos elementos comunes 2, 6, 8 y 10 es todo un conjunto, en este caso el conjunto B. O en otras palabras, mis queridos alumnos, B con respecto a B tiene menos elementos que A. Mientras B tiene 4 elementos, A tiene 6. Pero observamos que los 4 elementos de B son elementos comunes de A. Son elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces, cuando en un conjunto se repiten todos los elementos, no todos los elementos de uno de ellos, que en este caso es el B, aquí hay inclusión. El conjunto que tiene menos elementos va a estar incluido en el conjunto que tiene más elementos. Entonces, la inclusión se representa, ¿no?, un conjunto dentro de otro, ¿no? La inclusión. Entonces, ¿quién es el conjunto que está incluido? Es el conjunto B. El conjunto B. Mientras que el conjunto que le incluye es el conjunto A. ¿Cómo completamos los elementos? Primero escribiendo los 4 elementos del conjunto B, que también son elementos del conjunto A. El 2, el 6, el 8 y el 10. Y completamos aquí en esta partecita, en esta región, los elementos que no se repiten, ¿no? El 3 y el 9, ¿no? El 3 por aquí y el 9 por acá. Bien, ahí tenemos representado gráficamente A y B. ¿Con qué nombre podemos dar a esta relación entre conjuntos? Hay relación de inclusión, por inclusión, ¿no? Simbólicamente representamos el conjunto B, está incluido en el conjunto A, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto B son comunes en el conjunto A, ¿no? Se repiten en el conjunto A. Muy bien, mis queridos alumnos, aquí están las 3 formas distintas que se representan gráficamente dos conjuntos. Conjuntos disjuntos, cuando no hay ningún elemento que se repite. Conjuntos comunes, cuando se repiten algunos elementos, ¿no? Y inclusión, ¿no?, cuando en un conjunto todos sus elementos se repiten o son comunes en el otro conjunto, ¿no? Como hemos observado que los 4 elementos de B pertenecen al conjunto A. Entonces, estas consideraciones vamos a tener en cuenta cuando realicemos operaciones con conjuntos, ¿no? Vamos a hacer las operaciones en que también previamente vamos a determinar por extensión, así como hemos trabajado con ciertos planteamientos operativos previos para llegar a las conclusiones operativas que vamos a realizar. Antes de terminar, mis queridos alumnos del quinto grado de esta sesión, quiero felicitar a algunos de los alumnos que hasta el momento han cumplido con tareas, ¿no? El alumno Miguel Murdiel, el alumno Brian Hurtado y también Donald Luey, ¿no? Son los alumnos que hasta el momento en la plataforma que ustedes cuando ven el video hay indicaciones como la tarea que se deja, la ficha que han llenado algunas en foto, a otros algunos tienen el libro, he visto que tiene el libro ha desarrollado en el libro y ha mandado la foto como desarrollo pues de la tarea. Y he visto en los 3 niños mencionados que han hecho sus procedimientos, ¿no? Toda tarea hay que hacer el procedimiento, así como ven ustedes, ¿no? Cada ejercicio tiene su proceso, cómo llegar al resultado. No es decir, hacer una tarea, copiar el ejercicio y poner respuesta 14, respuesta 61. Siempre hay que ver el proceso, cómo se ha llegado a estos valores. Eso es importante, ¿no? En las matemáticas, como en RL, ¿no?
Todo ejercicio que se deja hay que hacer con su procedimiento. Invito a todos los demás, mis queridos alumnos del quinto grado, que hasta el momento no han empezado con sus tareas, hacerlo, practicar. Si hay alguna duda, preguntar, especificar. De repente, profesor, no entendí el ejercicio número 3 de la parte de conjuntos unitarios. Profesor, no entendí por qué aplicó así el ejercicio B de la parte de relaciones entre conjuntos, ¿no? ¿Qué partecita? ¿No? A veces quieran haber ciertas dudas, ustedes indicarme con toda confianza sus dudas y puedan así ser aclaradas y poder desarrollar. Entonces, apuntado a este tema va a haber en foto una ficha que voy a preparar, que voy a sacar del libro, pero pues en esta vez así mediante una ficha e indicando qué ejercicios del libro estoy anotando. Aquellos que tienen el libro van a ir a la página y al ejercicio para que lo presenten así desarrollado, ¿no? Los que no tienen el libro, como Ronald, como Miguelito, ellos han hecho en unas hojitas sus procedimientos, todo ello, y está bien. Ya cuando tengan el libro ya va a ser ahí directamente el desarrollo, ¿ya? Entonces espero a mis demás queridos alumnos, alumnas, cumplir, practicar, aprovechar bien este tiempo, esta semana que todavía tenemos. Vamos a ver qué sucede el fin de semana, qué nos dice el presidente, qué indicaciones hay. Entonces, para de acuerdo a ello seguir desarrollando, si hasta el tiempo que sea factible, estas clases así virtuales para que no podamos estar con los brazos cruzados. Tenemos que ir avanzando. Cuídense mucho, mis queridos alumnos. Hasta la próxima sesión. Un abrazo a los padres de familia y hasta pronto.